Bienvenidos al módulo 1 del curso Especialista en Telecomunicaciones. En este primer módulo estaremos viendo diferentes temas relacionados con el concepto de red, las redes, las topologías y el tráfico de las redes. La unidad 1 se compone de 8 temas. Ya hemos visto el tema 1, que trata los principios de las redes, el tema 2, que trata las diferentes arquitecturas de red. Veremos a continuación el tema 3, que describe las funciones esenciales de las redes. Luego pasaremos al tema 4, en donde se describen las topologías, los diferentes tipos de topologías y las topologías que se utilizan en las redes. En el tema 5 veremos las herramientas matemáticas para el cálculo de topologías, es decir, los grafos. Luego pasaremos al tema 6, en donde se considerarán las distribuciones estadísticas, las colas, el tráfico y particularmente el tráfico telefónico. Un tema adicional será el 7, en el cual veremos un par de ejemplos prácticos de cómo resolver prácticamente las topologías de redes. Finalmente, el último tema será el 8, en el cual veremos las diferentes topologías para redes locales, es decir, las redes de datos de las empresas. En este tema estudiaremos las diferentes funciones de red. ¿Cuáles son ellas? Comenzando desde el punto de vista más inferior de la red, es decir, una capa sobre otra, comenzamos con la función de regeneración. La regeneración vuelve a regenerar el código, la codificación. La codificación obviamente es una abstracción de los elementos de potencial eléctrico que representan a ceros y a unos. Hay que volver a regenerar los ceros y uno que se transmiten por el canal. El segundo nivel es el de transmisión. En la transmisión lo que se definen son los canales. Típicamente un canal, cuando estamos hablando de canales digitales, es un elemento sincronizado. Es decir, que a partir de un determinado código que se remite, se define algún tipo de sincronización para que el reloj del receptor quede sincronizado con el reloj del transmisor y puedan identificarse los bits individuales. Si no, los bits se perderían en el tiempo y se mezclarían entre sí. Para poder saber que un determinado bit llega en el orden que debe llegar, hay que identificar que es el bit número 5 y no el bit número 4 ni el bit número 6, por ejemplo. El siguiente nivel en las funciones de red es la multiplexación. La multiplexación me permite compartir un enlace. Un enlace puede tener la capacidad de enviar muchos canales, ya sean muchos canales analógicos o inclusive también muchos canales digitales, aunque en el caso de la multiplexación de muchos canales digitales se lo hace por destinos diferentes, ya que cuando se transmiten datos, usualmente se prefiere hacer una multiplexación de paquetes y utilizar un único canal en donde se remiten paquetes con algún tipo de etiquetamiento que permitan determinar que ese paquete va hacia un determinado destino o hacia otro determinado destino. El siguiente nivel de función es la conmutación. La conmutación permite la selección de ruta por canal. En la conmutación, lo que tenemos es que un determinado nodo tiene una cantidad de entradas y una determinada cantidad de salidas. Y cuando se recibe un canal o una comunicación o un paquete con una determinada entrada, existe algún tipo de información que permite determinar por cuál de las salidas debe salir, con lo cual se hace la conmutación entre el punto de entrada y el punto de salida. El siguiente nivel es el de multiplexación de paquetes, que ya habíamos mencionado, pero en este caso lo que se comparte es un enlace virtual. El enlace virtual se suele utilizar dentro de un enlace normal, es decir, dentro de un enlace analógico o digital, pero en el cual se remiten paquetes con etiquetamiento diferentes, con lo cual la virtualidad hace referencia a ese etiquetamiento que llevan los paquetes que permite determinar si un paquete va para un determinado destino o para otro. El siguiente nivel es el ruteo de conmutación de paquetes. Lo que hace el ruteo de conmutación de paquetes es la selección de ruta por canal virtual. Los canales virtuales pueden determinarse entre extremos de determinados nodos, no necesariamente entre el nodo de origen y el nodo de destino. Por ejemplo, yo podría tener un usuario que está ubicado en la ciudad de Córdoba y que quiere comunicarse con un servidor, por decir un ejemplo de datos, y que se quiere comunicar con un servidor en Nueva Jersey. Ese usuario de la ciudad de Córdoba subirá a la red en Córdoba y desde Córdoba se dirigirá por algún tipo de canal hacia Buenos Aires. Cuando llega a Buenos Aires podrá tomar un canal dedicado, un canal virtual, que se inicia en Buenos Aires y termina en Nueva York.
con lo cual el resto de lo que se haga en la red es completamente transparente para ese canal y todo paquete que se remita por ahí, desde Buenos Aires, llegará indefectiblemente hasta Nueva York. Ahora bien, el nodo de Nueva York volverá a dividir esos canales, y en el caso particular no será ni para Nueva York ni para Boston, sino que eso que se ha iniciado en Córdoba será un paquete que debe ser entregado en Nueva Jersey. ¿Por qué no hacer un canal entre Córdoba y Nueva York? Muy probablemente porque el tráfico no lo amerite, con lo cual lo que se hace es juntar una determinada cantidad de rutas en un nodo principal. Por ello, para el caso de nuestro ejemplo, en lugar de hacer una conectividad directa entre Córdoba y Nueva York, se hace una conectividad directa entre Buenos Aires y Nueva York que sirve para toda la Argentina o para una gran porción de Argentina contra gran parte de la porción de la costa este de Estados Unidos. Eso es común en las redes de telecomunicaciones, ya que hacer una conectividad de todos contra todos en forma de conmutación o de enrutamiento generaría determinados problemas en las redes que se resuelven mucho mejor si se concentran los tráficos por rutas principales. Es un ejemplo similar a lo que ocurre en los aviones cuando hay que hacer una determinada cantidad de conexiones, cuando uno aborda en un aeropuerto pequeño y quiere transportarse hasta otro aeropuerto pequeño de otro país, por ejemplo. Finalmente, el último nivel es el de ruteo o conmutación de protocolos. En este caso, directamente se puede manejar el etiquetamiento por tipo de protocolo que se esté remitiendo. Estos tipos de enrutamiento son relativamente nuevos en la tecnología, pues hubo que esperar hasta mediados de la década del 90, en el cual los enrutadores pudieron tener suficiente capacidad de procesamiento y de memoria como para poder manejar la conmutación de protocolos, es decir, como para poder hacer un análisis de las diferentes cabeceras que se encuentran en un protocolo. Como se puede observar en el gráfico, la función de conmutación es relativamente simple cuando se considera el conmutador en sí. Si yo estoy pensando en una red orientada a canales, como sería la red telefónica, el conmutador posee una determinada cantidad de dispositivos de entrada-salida. Lo que se muestra en el gráfico son un total de 10 dispositivos que están nomenclados con la letra desde la A hasta la J. En principio, cualesquiera de ellos podría conmutarse con cualquier otro de ellos. Yo podría tener que el usuario A se quiere conectar en un determinado momento con el J, en otro momento con el C, en otro momento con el F. Un usuario C quiere conectarse en un momento con el F, en otro con el E, en otro con el H, y así sucesivamente. Evidentemente hay un problema que ya hemos mencionado en el tema 1, que es el tema de simultaneidad, cuántos de ellos pueden estar conmutándose al mismo tiempo, eso es una de las limitaciones del conmutador, y la otra limitación, si consideramos solamente ese gráfico como el universo completo, es que en ese caso solamente podrá haber como un máximo de 5 comunicaciones simultáneas, porque siendo 10 los usuarios totales, se tienen que comunicar de a parejas, con lo cual no podrían comunicarse más de 5 parejas. Pero no siempre podría ser el caso, porque podría ser que uno de los usuarios quisiera comunicarse con otro que ya se está comunicando. Eso se conoce en telefonía como un usuario que está ocupado y por ende el conmutador va a retornar un tono característico que se denomina tono de ocupado, indicándole al usuario originante que el usuario al que está intentando acceder está ocupado y la comunicación no puede realizarse, sino que deberá esperar a un momento posterior. Como pueden verse, las funciones que tienen que considerarse para el conmutador son las que se indican en la parte baja, donde tenemos una problemática de selección, con quién se quiere conectar un determinado usuario, típicamente se hace por el discado. Hay una problemática de establecimiento de la comunicación, que eso lo lleva a cabo el conmutador en sí. Una problemática de la comunicación, que lo único que interviene en el conmutador durante el proceso de comunicación es el mantenimiento del enlace, de la conexión, y la tarifación si correspondiera. Y finalmente una etapa de liberación, en donde se deshace la conexión que se había establecido en forma primaria. Obviamente, deshacer esa conexión lo que hace es reintegrar los recursos que se habían ocupado nuevamente para que el conmutador los pueda utilizar para una nueva comunicación. Se ve adicionalmente una función que es la de señalización, que esa función de señalización básicamente se realiza cuando un nodo de red debe comunicarse con otro nodo de red. Justamente ahora veremos el caso expandido de este nodo
cuando consideramos varios nodos de red y además consideremos desde ya una problemática de un universo más amplio. Para este caso que consideramos solamente 10 usuarios, habíamos considerado como un máximo las 5 conexiones simultáneas que pueden existir. Pero cuando estamos considerando una cantidad de usuarios mucho mayor, por ejemplo 10.000, las cosas no son tan simples, porque evidentemente no todos los usuarios se van a comunicar al mismo tiempo, con lo cual empieza a entrar en juego una problemática de grado de simultaneidad. Y típicamente las comunicaciones telefónicas no tienen un grado de simultaneidad mayor al 10%, con lo cual, en principio, si yo considero una red de 10.000 usuarios, no habría más de 1.000 comunicaciones simultáneas en cualquier momento del día. Esta transparencia muestra un concepto muy simple, y es cómo se realiza la conexión entre dos conmutadores. Lo que tenemos aquí son dos nodos conmutadores, el nodo 1 y el nodo 3, que están separados entre sí por una determinada distancia, con lo cual el canal entre ellos no puede ser directo, sino que debe colocarse en forma intermediaria uno o más nodos de transmisión. Lo que se ha indicado en el gráfico es un único nodo que actúa como repetidor. Es decir, que la señal que sale del nodo 1 es regenerada o amplificada en el nodo 2 para que pueda llegar hasta el nodo 3, que está a una distancia bastante lejana. En forma inversa, cuando el nodo 3 se comunica con el nodo 1, también deberá utilizar un regenerador en el nodo 2 para hacer el proceso inverso. Obviamente los regeneradores, repetidores o amplificadores son unidireccionales, con lo cual en el nodo 2 deberá existir uno de ellos para cada dirección en que se dirija la señal, del nodo 1 al 3 o del nodo 3 al 1. Aquí consideramos la problemática como sistema de conmutación, donde estamos viendo que existe una determinada cantidad de nodos, todos ellos conmutadores, en los cuales existe una cantidad de usuarios de cada uno de ellos que se quiere comunicar con cualquiera de los otros. Por ejemplo, aquí se está mostrando un conjunto de usuarios que están conectados al nodo 1 y otro conjunto de usuarios que están conectados al nodo 6. El nodo 2, 3, 4 y 5 tendrán sus propios usuarios, no son importantes para nuestro gráfico. La problemática es que cualquiera de los usuarios que está conectado al nodo 1 debiera tener la posibilidad de conectarse contra cualquiera de los usuarios que están conectados contra el nodo 6. Pero en principio el nodo 1 no se conecta en forma directa con el nodo 6, sino que posee algún conjunto de nodos intermediarios. Podríamos considerar los nodos intermediarios que unen al 1 con el 6 a los nodos 4 y 5, que podrían ser nodos de tránsito. Podríamos considerar a los nodos 2 y 3 como nodos del mismo tipo que el nodo 1 y 6, por lo cual se podría llegar a hacer alguna conmutación del nodo 1 al nodo 2, del nodo 2 al nodo 3 y del nodo 3 al nodo 6 para poder dar la conexión entre el nodo 1 y nodo 6. Justamente ese tipo de conectividad está prohibida en las redes de telecomunicaciones. La prohibición obviamente es una prohibición conceptual y no una prohibición real. Y el tema de prohibirlo conceptualmente tiene que ver con una problemática de jerarquía de enrutamiento para que no se produzcan lazos de comunicaciones y se produzcan problemáticas de pérdidas de tráfico. Con lo cual, para poder llegar del nodo 1 al nodo 6, que en este caso serían nodos terminales, la única forma de conectarlos es o en forma directa, que exista una conexión del nodo 1 con el nodo 6, o bien por algún nodo de tránsito, que en este caso podrían ser los nodos 4 y nodo 5. Evidentemente puede haber más de un nodo de tránsito, porque puede haber más de una ruta, con lo cual en el gráfico es correcto que para unir del nodo 1 al nodo 6 podría tener tanto una conexión por el nodo 4 como una por el nodo 5. Cuando se establezca una comunicación, se establecerá por uno de los dos nodos. Por ejemplo, la comunicación de este momento se realiza el nodo 1 con el nodo 4 con el nodo 6. Pero la comunicación que sigue a continuación se hará por el otro nodo, es decir, hará del nodo 1 al nodo 5 y al nodo 6. Cada comunicación que se vaya sucediendo lo hará la una por el nodo 4 y la que le sigue por el nodo 5, la siguiente por el nodo 4 y la que le sigue por el nodo 5, y así sucesivamente como una técnica de reparto de carga para que la conectividad entre el nodo 1 y 6 reparta sus cargas entre el nodo 4 y 5, de forma tal de que si uno de esos nodos falla, el 4 o el 5, se caigan exactamente la mitad de las comunicaciones, y no todas, y puedan recuperarse por el otro nodo que queda activo. Los sistemas de transmisión son los que permiten conectarnos desde un punto de origen
hasta un punto de destino físicamente. Es decir, podría ser de una central con otra central, podría ser de una ciudad con otra ciudad, podría ser de un país con otro país. Con lo cual, típicamente en un sistema de transmisión suelen existir una cantidad de nodos intermediarios en función de la distancia que se trate y del medio de que se trate. El medio puede ser un cable común, un cable coaxil, una fibra óptica o un sistema de radioenlace. Esos son los medios típicos y cada uno tiene alguna distancia máxima entre las cuales hay que poner repetidores. Evidentemente los cables comunes y los cables coaxiles ya prácticamente no se utilizan porque han sido superados tanto por las fibras ópticas como elemento cableado como los sistemas radioeléctricos como elementos no cableados. Lo que estamos viendo en el gráfico además es que obviamente todo sistema de transmisión debe incluir dos sistemas en uno, un sistema en cada dirección. Lo que estamos viendo es que en la parte superior se está haciendo la conectividad desde el usuario de origen contra el usuario de destino. Y en la parte inferior se está haciendo la conectividad desde el usuario de destino contra el usuario de origen. En esta transparencia se muestra con más detalle al sistema de multiplexación. Hay que prestar peculiar atención a los extremos que existen en cada uno de estos sistemas. Estamos viendo que sobre la izquierda tenemos al usuario A1, que se conecta sobre la derecha con el usuario A2, es decir, es un mismo usuario A entre su parte 1 y su parte 2. Lo mismo ocurre con el usuario B de su parte 1 con el usuario B de su parte 2, el usuario C del 1 con el 2 y el D del 1 con el 2. No estamos haciendo conmutación en este ejemplo. Lo que estamos haciendo es que hay una cantidad de usuarios que llegan a un nodo y deben transitar un enlace común donde hay un canal común para los cuatro o un único canal por donde deben enviarse 4 paquetes diferentes. Pero vamos a considerar el caso de canales, en donde hay un único vínculo por el cual deberán pasar 4 canales multiplexados. Con lo cual, en el nodo 1, como nodo de ingreso, los 4 canales sub 1 se multiplexan en el nodo 1, se transmiten por el sistema de transmisión, por uno o más sistemas intermediarios, podría haber otros sistemas multiplexores en el medio, pero en este caso solamente se muestra un sistema repetidor como nodo 2, y finalmente llegan al nodo 3, donde tienen la contrapartida y salen como los canales sub 2. Es decir, se vuelve a recomponer el canal original. El canal A llega al nodo 1, se transmite en forma multiplexada por el sistema y sale por el nodo 3 nuevamente como canal A. Lo mismo ocurre para los canales B, C y D. De allí el subíndice que posee cada uno de estos canales. Estos sistemas de multiplexación son de uso común, tanto en lo que son sistemas de multiplexación de canales como lo que son sistemas de multiplexación de paquetes. Existen sistemas de multiplexación de muchos miles de canales de teléfono, en función del vínculo que se comparta. Hay vínculos de alto tráfico, como podrían ser los que unen la costa este de Estados Unidos con Europa, con lo cual se determinarán alguna determinada cantidad de orígenes contra alguna cantidad de destinos. Por ejemplo, podría ser Nueva York o Boston, que se conecten contra Londres o París. Y a partir de esos destinos se conectan el resto del continente europeo o el resto del continente norteamericano. Estamos tomando esto como ejemplo porque es un ejemplo de una distancia relativamente corta con un alto interés de tráfico en cuanto a lo comercial y en cuanto a la cantidad de personas que viven en esos dos continentes. Por supuesto que esto también se replica en otros continentes, como puede ser el caso de Brasil contra África, pero en ese caso los intereses no son tan grandes, con lo cual la cantidad de canales que existirán en los sistemas de multiplexación serán de menor cantidad. Aquí mostraremos en forma explícita la multiplexación de paquetes. Ya la habíamos mencionado en el caso de la transparencia anterior, pero aquí vamos a ver el detalle específicamente de cómo se multiplexan los paquetes. En este caso hay una cantidad de usuarios, desde el usuario A hasta el usuario E, que remite paquetes cada uno. Los paquetes que se están transmitiendo en este caso van todos a un mismo destino en lo que es cada usuario en particular. Es decir, el usuario A remitirá sus paquetes a un destino particular, el B a otro, el C a otro, el D a otro y el E a otro. No todos tienen que ir al mismo lugar, pero van a utilizar un canal común en un determinado
segmento de la red. Bien, lo que se está viendo acá con colores son los paquetes sucesivos que se están enviando desde A, en color amarillo, que van quedando multiplexados con otros paquetes de otros canales. Los que está remitiendo B se ven en color naranja, con lo cual puede verse, si consideramos que se lee desde la derecha, que primero se remite un paquete de A, luego se remite otro paquete de A, el tercer paquete proviene de B, el cuarto paquete proviene de C, el quinto paquete proviene de D, el sexto paquete proviene nuevamente de C, el séptimo paquete de E, el octavo paquete de B, el noveno paquete de D, el décimo paquete de A, el número 11 de E y el número 12 de B. Y así sucesivamente, porque todavía en este gráfico hay 3 paquetes que están en la cola de salida. Es decir, esto nos está mostrando que lo que se está haciendo en la multiplexación de paquetes es mover paquetes desde una cola de entrada a una cola de salida. Esa es la función que hace el multiplexor de paquetes. Y luego esos paquetes, una vez que han sido movidos, van viajando por el enlace hacia un determinado destino. Obviamente puede ser que no haya tantos paquetes viajando por el enlace. Lo que se ha mostrado acá es en una sucesión del tiempo cuáles son los paquetes que se habrían mandado y en qué secuencia se los ha hecho, para que quede claro que cuando se hace una multiplexación de paquetes, la multiplexación o mezclado es completo, es decir, no hay ningún prerequisito por el cual un determinado usuario deba remitir antes que otro o con una determinada cadencia, sino que se lo hace en función de cuáles paquetes están esperando la cola de entrada de cada una de las entradas con respecto a la cola de salida. Lo que hace el multiplexor es tomar el paquete que esté más preparado en la primera cola, luego examina la segunda, si es que hay algún paquete listo para ser movido, y si no, pasa a la tercera cola, a la cuarta, a la quinta, hasta encontrar alguna cola que posea paquete. Y así sucesivamente hasta agotar todos los paquetes que tenga para remitir y volver a esperar en la cola hasta que alguna cola de entrada tenga algún paquete para remitir hacia la cola de salida. En la cola de salida podría haber alguna demora adicional si tenemos alguna problemática en el enlace de salida. Por eso es que se puede incorporar algún tipo de buffer o memoria adicional en la cola de salida para adaptar los paquetes. En principio, en este caso, no va a haber prioridad de paquetes, simplemente es un multiplexor simple en el cual se remiten los paquetes hacia la salida tan pronto como llegan a cada una de las entradas con una determinada secuencia de lectura en el caso de que haya más de un paquete simultáneo esperando para salir. El caso de la multiplexación de paquetes es muy cercano al de la conmutación de paquetes, pero la diferencia es que una determinada entrada tiene asociada una determinada salida. Por ejemplo, aquí se está viendo como un gráfico similar al que vimos para la multiplexación de canales, que estamos teniendo que el canal A1 sale por el canal A2, el B1 por el B2, el C1 por el C2, etc. Es decir, que la multiplexación de paquetes actúa sobre un determinado vínculo en el cual los paquetes se van mezclando, entre paréntesis, se van multiplexando, y van siendo enviados por ese único vínculo de un determinado ancho de banda suficiente para que lleguen a la salida, en este caso el nodo 3, donde se van reenviando a las salidas correspondientes a los orígenes. Es decir, aquí estamos teniendo el sistema A, B, C, D y E, con lo cual evidentemente si en la entrada estamos entrando por el sistema A, tendremos el A1, deberemos salir en el otro extremo por el sistema A, que en este caso será el sistema A2. Evidentemente lo que estamos considerando básicamente son sistemas unidireccionales. Para que sea bidireccional deberá haber un sistema equivalente que vaya en la dirección opuesta desde el nodo 3 hacia el nodo 2 y finalizando en el nodo 1. Con lo cual en este caso el nodo 3, o sea el extremo A2, actuaría como entrada y el extremo A1 actuaría como salida. Evidentemente cuando hablamos de multiplexación se estipulan esos dos canales para que pueda haber un ida y un vuelta de los paquetes que se estén enviando hacia el abonado correspondiente y que procedan desde el abonado correspondiente. Básicamente para diferenciarlo de las letras que ponemos acá, tendríamos que tener el usuario de origen y el usuario de destino. Pasaremos ahora a describir la conmutación de paquetes. Si comparamos con la transparencia próxima anterior, podemos ver que antes había una única salida que era el único vínculo por el cual se multiplexaban los paquetes. Pero en este caso, en el caso del conmutador,
puede haber múltiples salidas, porque justamente lo que se produce es una conmutación desde una determinada entrada hacia una determinada salida. Pero como se puede ver en el gráfico, esas conmutaciones son múltiples. Es decir, estamos viendo, para poder seguir una secuencia, que el primer paquete del usuario A está saliendo por el canal de salida 1 como primer paquete, justamente. El segundo paquete del usuario A está saliendo también por el canal 1 como segundo paquete. Para seguir la secuencia están puestos de esa manera. El tercer paquete es el primer paquete del usuario B, pero que está saliendo sobre la salida 2, sobre el canal 2. A continuación viene el primer paquete del usuario C, que sale también sobre el canal 2. Luego vemos que en el tiempo aparece una salida sobre el canal 3 que proviene del usuario D. Pasamos nuevamente al canal 2 con el segundo paquete del usuario C. Y luego nuevamente al canal 1 con el primer paquete del usuario E. Pasamos luego al segundo paquete del usuario B, al segundo paquete del usuario D en el canal 3, al tercer paquete del usuario A sobre el canal 1, al segundo paquete del usuario E sobre el canal 1, etc. En lo que vemos del gráfico, vemos que en principio, cuando se está conmutando, todos los paquetes de un determinado origen van siempre al mismo canal. Lo que estamos viendo es que los paquetes que provienen del usuario A, que están en amarillo, todos están saliendo sobre el canal 1. Los del usuario B, que están marcados en naranja, todos están saliendo por el canal 2. Los del usuario D, que están en celeste, todos están saliendo por el canal 3. Los del usuario C, que están en verde, están todos saliendo por el canal 2. Y los del usuario E, que están en morado, están saliendo todos por el canal 1. Justamente esto sería una conmutación pura de paquetes. También se podría dar una conmutación de paquetes junto con una multiplexación. En este caso la multiplexación estaría dada en cada usuario, porque cada usuario podría estar utilizando canales sucesivos para sus paquetes sucesivos. Con lo cual, el primer paquete podría salir por el canal 1, el segundo por el canal 2, el tercero por el canal 3, o en cualquier combinación. En ese caso estamos aunando las dos funciones, la de conmutación de paquetes y la de multiplexación de paquetes. En esta transparencia vemos el caso más genérico de multiplexación y conmutación de paquetes. Esto ocurre porque normalmente cada usuario multiplexa un conjunto de paquetes en sus salidas. Y esto se debe a que los usuarios, considerados como terminales de computadoras, usualmente corren al mismo tiempo un conjunto de aplicaciones. Cada aplicación usualmente se conecta con un servidor diferente, con lo cual al tener que hacer la comunicación, la hace por algún tipo de puerto específico para cada aplicación. Ese puerto establece de alguna manera algún circuito con el destinatario. El destinatario será el servidor que le corresponda. Con lo cual, cuando se remiten paquetes desde un usuario en particular, no suelen remitirse al mismo destino, sino que en función de la aplicación a la cual corresponde el paquete que se está remitiendo, van a destinos diferentes. Esto es lo que se muestra en esta figura. Por ejemplo, analizando el caso del usuario A, puede observarse que el paquete 1 y el paquete 3, en amarillo, están siendo dirigidos al canal 1 de salida, pero el paquete 2 está siendo dirigido al canal 2 de salida. Debemos entender entonces que el paquete 1 y 3 corresponden al mismo aplicativo y salen por ende por la misma salida, y el paquete 2 corresponde a un aplicativo diferente que deberá ser dirigido a la salida 2. Si vemos lo que le ocurre al usuario B con sus paquetes en naranja, vemos que el paquete 1 está siendo dirigido, conmutado, a la salida 1, en tanto que los paquetes 2 y 3 están siendo conmutados a la salida 2. Nuevamente aquí vemos que van hacia dos destinos diferentes. Al considerar el usuario C en verde, vemos que el paquete 1 y 3 están siendo dirigidos por la ruta 2, en tanto que el paquete 2 está siendo dirigido al canal de salida 3. Analizando lo mismo para el usuario D, con sus paquetes en celeste, vemos que el paquete 1 está siendo dirigido al canal de salida 2,
y los paquetes 2 y 3 al canal de salida 3. Finalmente, el usuario E, con sus paquetes en morado, vemos que está dirigiendo sus paquetes de salida, sus paquetes a la salida de canal 1, el paquete 1 y 3, y el paquete 2 se está enviando, conmutando, a la salida 3. De esta manera vemos que actúan en forma conjunta el conmutador de paquetes, llevando los paquetes desde cada usuario hacia distintas salidas, y los usuarios en sí, que multiplexan internamente los paquetes poniéndole distintos tipos de etiquetamiento o de canales virtuales para que vayan a diferentes salidas. Veremos en la próxima transparencia el concepto de canal virtual, que es como en la realidad se construyen las redes de datos. Las redes de paquetes se construyen sobre el concepto de canales virtuales. El canal virtual es un número que se le aplica a cada uno de los paquetes que da como referencia cuál es el destinatario al cual debe entregarse, pero lo da como referencia en función de los distintos canales que se establecen en cada uno de los enlaces por los cuales debe ir atravesando ese paquete, de forma tal que cada conmutador de paquetes solamente analiza ese número de canal virtual y en función de ese número sabe hacia dónde tiene que conmutar el paquete en particular. Cuando le llegue a otro conmutador de paquetes, el otro conmutador de paquete hará algo similar, muy probablemente con un número diferente que fue asignado en algún lugar. Eso lo estudiaremos en profundidad cuando veamos las redes de paquetes, pero para eso todavía nos faltan unos cuantos módulos. Lo que estamos viendo en esta transparencia entonces es cómo se han ido asignando los canales a distintos canales virtuales. Vemos que el usuario A está remitiendo dos de sus paquetes, el paquete 1 y 2, por el canal virtual 1. El paquete 3 posteriormente también circulará por ese canal virtual 1, pero sobre el canal de salida 1. En el mismo canal de salida 1 vemos que hay un paquete del usuario E en morado que está asignado al canal virtual 8. Posteriormente, en ese mismo canal de salida 1, llegará el paquete 3, que también está asignado al canal virtual 8. Pero para lo que es el usuario E, vemos que el segundo paquete, el paquete número 2, en morado, está asignado al canal virtual 9, que se conmuta sobre el canal de salida 2. Para lo que es el usuario B, vemos que el paquete 1 y 3, en naranja, están asignados al canal virtual 2 del usuario B, que salen sobre el canal de salida 2. Y el paquete 2 está asignado a un canal virtual no identificado que sale sobre el canal de salida 1. Cuando vemos lo que le ocurre al usuario C, vemos que está remitiendo el paquete 1 y el paquete 3 sobre el canal virtual 4 que sale sobre el canal de salida 2. En tanto que el paquete 2 se remite por el canal de salida 3 sobre un canal virtual no identificado. Finalmente, el usuario D, con sus paquetes en celeste, remite el paquete 1 y 2 sobre el canal virtual 7 en el canal de salida 3 y el paquete 3 lo remite sobre el canal virtual 6 sobre el canal de salida 1. De esta manera tenemos una pequeña idea de cómo se conmutan en las redes de paquetes los canales entre distintas salidas. En esta transparencia consideramos brevemente la problemática de la conmutación o enrutamiento de paquetes en las redes de paquetes. Lo que estamos considerando es que en el nodo 1 existen una cantidad de usuarios, el usuario A, B, C, D y E, que se quieren conectar contra el nodo 3, donde existe otra cantidad de usuarios, los usuarios F, G, H y J. Existe un nodo intermediario, el nodo 2, que en este caso solamente actúa como repetidor. Podría también estar actuando como multiplexor. Lo que se está indicando en cada nodo son las distintas funciones que ese nodo debe cumplir. Por ende, lo que vemos es que el nodo 1 cumple las funciones de router o de enrutador de paquetes, la de multiplexor de paquetes, la de conmutador, la de multiplexor y la del transmisor. Todas estas funciones pueden estar incorporadas en un único nodo o bien en diferentes nodos, por ejemplo en un mismo edificio. ¿Por qué? Porque el enrutador de paquetes es el que debe definir cómo se establecerán los canales virtuales necesarios
para poder llegar hasta el nodo 3, por ejemplo. El multiplexor de paquetes, si hace falta, definirá los canales virtuales asociados a los distintos vínculos que está estableciendo cada uno de los usuarios. Esto también lo podría hacer el propio usuario. El conmutador, en tiempo de operación, es decir, cuando ya esté conectado el circuito virtual y esté remitiendo paquetes, simplemente moverá los paquetes desde una cola de entrada hacia una cola de salida, lo cual es la conmutación de paquetes justamente. El multiplexor está haciendo referencia a un multiplexor de canales, con lo cual lo que seleccionará será la troncal específica que sale por el nodo 2 y que posteriormente llegará al nodo 3. Y el transmisor es el último elemento en el cual se genera el código de transmisión y se remite por una fibra óptica o un sistema de radioenlaces, si cabiera el caso. La comunicación llegará finalmente hasta el nodo 3, por ejemplo, donde será entregada al usuario correspondiente. Por ejemplo, si C le ha remitido un paquete a H, cuando ese paquete llegue al nodo 3, el nodo 3 lo conmutará efectivamente hasta el nodo H. Como estas comunicaciones son virtuales, se pueden remitir muchos paquetes a muchos destinos diferentes en tiempos diferentes. ¿Cómo es esto? Las conexiones pueden estar abiertas y establecidas, pero un usuario puede ser que durante mucho tiempo no remita ningún paquete hacia un destinatario. ¿Por qué? Porque si bien la aplicación está abierta, no requiere remitir ningún tipo de dato durante un tiempo bastante prolongado, hasta que esa aplicación debe intercambiar datos con su servidor o con su cliente. Y para eso puede pasar unas cuantas horas o inclusive un par de días. Entonces existe una numeración por lo cual la conmutación de paquetes se puede hacer, pero no se sabe en qué momento se va a remitir el próximo paquete. Así obviamente, como también podría ocurrir, que un determinado aplicativo esté remitiendo una cantidad muy grande de paquetes durante un tiempo hacia un determinado destino, porque podría estar, por ejemplo, un servidor volcando una base de datos que se la está remitiendo a un determinado cliente que la ha solicitado. Las aplicaciones son múltiples y justamente la distribución de tráfico de paquetes es mucho más compleja que la distribución de tráfico de canales telefónicos, por lo cual lo veremos en este mismo módulo posteriormente con más detalle. En esta transparencia se considera, como se lo hizo con el caso de la conmutación de canales, la problemática de la conmutación de paquetes. Nuevamente estamos viendo que hay básicamente dos nodos a los cuales se conectan usuarios, el nodo 1 con los usuarios A, B, C y D, y el nodo 6 con los usuarios E, F, G y H. De la misma forma que habíamos comentado en el caso anterior, los nodos intermediarios son el nodo 4 y el nodo 5, que son nodos de tránsito, pero en este caso nodo de tránsito para los paquetes. El nodo 2 y el nodo 3, en principio, también debieran ser nodos interconectados a los usuarios, de modo tal que habría usuarios conectados al nodo 2 y usuarios conectados al nodo 3, y de la misma forma que comentamos en el caso anterior, no se podrían remitir paquetes del nodo 1 al nodo 6 utilizando el nodo 2 y el nodo 3 para evitar complicaciones topológicas que pudieran formar lazos cerrados. Lo que se haría es remitirlos por los nodos de tránsito, ya sea por el nodo 4 o el nodo 5, como se comentó previamente, en forma de reparto de carga. Es decir, cada paquete que vaya saliendo, irá saliendo el uno por el nodo 4, el siguiente por el nodo 5, nuevamente el nodo 4, nuevamente el nodo 5, y así pasándose de nodo a nodo para repartir el tráfico entre los dos nodos y que en caso de falla solamente se pierdan la mitad. En este caso no se perderían, pues solamente el paquete solamente se perdería un paquete en tránsito, lo cual, cuando veamos modelo OSI, veremos que la capa 2 se dará cuenta de que se produjo esa pérdida y solicitará una retransmisión del paquete perdido. Se ha incluido en este conjunto de transparencias una transparencia adicional para hacer referencia al ruteo de protocolos. El ruteo de protocolos ya básicamente debe hacerse utilizando los modelos de capas, por ejemplo el modelo OSI o el modelo TCP/IP que analizaremos en el módulo 2. En este caso, lo que se hace es utilizar etiquetamiento propio del nivel de protocolo que se está utilizando. Podría utilizarse un etiquetamiento de capa 4 o de capa 7 y si se utilizara modelo OSI,
de capa 4, de capa 5, de capa 6 y de capa 7, indicando distintas problemáticas. Hoy en día el hecho de que los enrutadores posean tanta capacidad de procesamiento y tanta capacidad de memoria puede hacerlos tomar decisiones más inteligentes, con lo cual se puede analizar gran parte del paquete que se está enviando, es decir, meterse en los campos del protocolo y poder tomar decisiones. En el caso del modelo OSI no suelen ser tan necesarias, pero en el caso del modelo TCP/IP sí. ¿A qué se hace referencia con esto? Se verá posteriormente cuando analicemos en profundidad el módulo 2. A que en el caso del modelo OSI normalmente se establecen circuitos, se establece algún tipo de canal virtual que previamente reserva recursos. Es lo que se hace cuando se hace una comunicación telefónica. Cuando se hace una comunicación telefónica, cuando el usuario disca, lo que se hace es reservarle un canal y una cantidad de recursos antes de establecer la comunicación entre el originante y el destinatario. Esos recursos se liberarán al producirse el corte de la comunicación. Usualmente, cuando se utilizan datagramas, no hay forma de definir aplicativos, esos datagramas proceden, con lo cual no hay forma de asignarles recursos previos. Es decir, yo no sé si lo que se está remitiendo es una base de datos, es un streaming de audio o video, o es algo con algún tipo de necesidad de calidad. Eso puede determinarse desde ya hace más de una década por medio del análisis de los protocolos de capas superiores, con lo cual se puede saber cuál es el aplicativo que está pidiendo qué cosa a través de qué protocolo. Todo eso se puede analizar a partir de las cabeceras y datos de los protocolos, y entonces los enrutadores pueden decidir reservar recursos específicos. Reservar recursos específicos como un canal con poca latencia, con poca demora en el despacho de los paquetes, un canal con una determinada calidad de servicio, un canal con un determinado ancho de banda, un canal con un determinado nivel de cantidad de memoria de buffer o cualquier otra necesidad que el aplicativo en particular requiera. Para finalizar con este tema, se han incluido dos transparencias adicionales, una relacionadas con las tecnologías de transmisión y la otra con las tecnologías de conmutación. Si bien algunas de estas técnicas ya han quedado obsoletas, sí es importante entender el concepto general. Lo que se está viendo en la transparencia son los distintos mecanismos para transmitir que existen desde la telefonía hasta las redes de datos. Las redes de datos no se utilizan a nivel de usuario, han ido desapareciendo a partir del año 2000, ya que lo han ido reemplazando directamente el uso de la Internet para lo que es usuario final. Pero las redes de datos pueden seguir existiendo a nivel de lo que es las redes internas de telecomunicaciones, es decir, a nivel de lo que son las redes de cada empresa de telecomunicaciones. Lo que estamos viendo entonces son los distintos tipos de servicios y tecnologías que estaban previstos durante la década del 90. Lo que existía básicamente era un canal digital de un ancho de banda fijo, canal telefónico, de 64 kilobits por segundo. Básicamente ese canal era conmutable, con lo cual un usuario elegía con quién se quería conectar y se le otorgaba un canal de 64 kilobits por segundo. Hoy eso todavía puede existir, pero lo más probable es que la voz se comprima y se remita en forma comprimida en algún punto de la red para poder hacer un uso más eficiente de los recursos de red. Con lo cual, si bien existen todavía los canales digitales de 64 kilobits por segundo, puede ser que no sean extremo a extremo como lo eran en la década del 90. Lo más probable es que en algún punto de la red se compriman para ser enviados de alguna manera en forma comprimida. Esa compresión puede incluir una paquetización, con lo cual no solamente se comprimirían, sino que se paquetizarían, es decir, se transformarían básicamente a una modalidad de red de datos. Pero además esa paquetización se suele remitir con protocolo IP, de donde surge la voz sobre IP o VoIP, que es lo que usualmente se utiliza en la actualidad. En el otro extremo, como estábamos comentando, existe la red X25. Existe la red X25 a nivel conceptual, ya ha desaparecido de las redes de telecomunicaciones desde mediados de la década del 90. Lo que estamos teniendo ahí es un canal virtual para el uso de redes de paquetes. Tanto en el caso telefónico como en el caso de una red X25, se pueden establecer líneas punto a punto. ¿Cómo se hace esto? En el caso de un canal telefónico, se lo asigna en la central directamente
sin la posibilidad de discado, sino que se asigna un determinado ancho de banda para una conexión directa que puede ir desde la sucursal de una empresa hasta otra sucursal de esa empresa o hasta la casa central de esa empresa. Con lo cual se construye una red de canales conmutados, pero una red fija. Lo mismo puede ocurrir con la red de paquetes. Para eso se utiliza lo que se conoce como circuito virtual permanente, que sería el equivalente a una línea punto a punto digital, pero en las redes de paquetes. Como tecnologías también obsoletas, pero que han existido en algún momento, la red de paquetes X25 fue sucedida por la red Frame Relay. La red Frame Relay y la red ATM, Asynchronous Transfer Mode, son tecnologías de redes de datos que nacieron prácticamente en forma simultánea a mediados de la década de 1980 y fueron desapareciendo, en el caso de la red Frame Relay, a mediados de la década del 2000, y en el caso de ATM todavía se sigue utilizando, pero solamente como un portador de las redes de transporte. La red ATM además ha sido actualizada y hoy la red ATM se utiliza en conjunto con otro protocolo que se llama MPLS, Multiprotocol Layer Service, que sirve para hacer que la red ATM funcione directamente como una remisión de datagramas IP. En su momento existió una red llamada SMDS, Switched Multi-Megabyte Data Service, que lo que hacía era dar una red de conmutación de canales de muy alta velocidad para esa época. Solamente se tenía el canal digital de 64 kilobits por segundo como canal conmutado, con lo cual en el caso de SMDS se podían establecer canales de 1 megabit por segundo, de 2 megabits por segundo, de 8 megabits por segundo, de 34 megabits por segundo o de 45 megabits por segundo. Y eso permitía resolver durante la década del 80 y parte de la década del 90 algunas necesidades de conectividad de las empresas. Hoy, obviamente, eso ha migrado primero a ATM, con canales mínimos de 51 megabits por segundo y luego con una flexibilidad mucho mayor a partir de la oferta de canales de ATM y SDH. Finalmente, en la parte inferior se muestra también la existencia de un canal de 10 megabits por segundo. Ese canal de 10 megabits por segundo es el canal que naturalmente surge de las redes locales de datos, de las redes LAN. Esa fue una incorporación tardía a este modelo, tardía en el sentido de que recién se empezó a incorporar a fines de la década de 1990, pero que es muy utilizada en la actualidad, ya que todo lo que es el sistema de canales flexibles a partir de las velocidades que utilizan las redes locales ha ido implementándose durante toda la década del 2000 y hoy existe, utilizándose arriba de SDH, una flexibilidad muy grande para utilizar porciones de 10, 100 megabits, una porción porcentual de eso o inclusive 1 gigabit por segundo en forma acorde a lo que existe en las redes de paquetes. Vemos además que hay otras tecnologías, como son las tecnologías de multiplexación, que están dadas por PDH y SDH. Eso se estudiará posteriormente en otro módulo, pero son sistemas de multiplexación orientados al tiempo, es decir, son sistemas TDM, Time Division Multiplexing, que son sistemas con un sincronismo plesiócrono, el caso de PDH, Plesiocronous Digital Hierarchy, o síncronos, en el caso del SDH, Synchronous Digital Hierarchy. Los sistemas PDH prácticamente ya han desaparecido, es decir, se fueron desmontando durante la década de 1990, y al día de hoy solamente se utilizan los sistemas sincrónicos, como es el caso del SDH, y algunas evoluciones posteriores que han ocurrido para el caso de fibra óptica, que se conocen como OTM, como OTN, Optical Transport Network. Hoy en día se podría implementar el hecho de enviar datagramas IP directamente sobre SDH, o si se quiere con un nivel intermediario que está dado por la dupla MPLS-ATM, con lo cual dentro del conjunto de protocolos a utilizar se podría encapsular el protocolo IP arriba de un protocolo MPLS-ATM y remitirlo por SDH. También se podría utilizar como elemento alternativo establecer canales SDH, lo cual tiene cierta complejidad y rigidez, y enviar los datagramas directamente arriba de SDH. Usualmente las empresas de telecomunicaciones suelen utilizar la solución de MPLS más ATM, ya que le permite mucha mayor flexibilidad en el momento de establecer las redes de telecomunicaciones entre sus diferentes nodos de orígenes y destino. En esta última transparencia
hacemos un raconto de las diversas tecnologías en la parte de conmutación, muchas de ellas también de carácter histórico. Podemos considerar nuevamente de la izquierda el canal digital telefónico de 64 kbps por segundo y la línea punto a punto digital, como ya comentáramos en la transparencia anterior. En la parte derecha vemos vemos el sistema X25 para conmutación de paquetes junto con el circuito virtual permanente. En el medio nos quedan tecnologías ya discontinuadas, como el caso de Frame Relay para el caso de conmutación de paquetes y como el caso de SMDS para el caso de conmutación de circuitos. En el centro encontramos todavía la aún vigente tecnología MPLS y ATM para las redes de paquetes. Lo que vamos viendo en la parte inferior es cómo es el tipo de tráfico que cada una de estos circuitos remite, teniendo la conmutación de circuitos sobre la izquierda, y la conmutación de paquetes sobre la derecha. Básicamente las tecnologías de baja velocidad ya han desaparecido, pero sí existe el despacho de datagramas IP, normalmente sobre MPLS y ATM, con circuitos conmutados con velocidad de canal variable, con conmutación rápida de paquetes y con conmutación de celdas. Esto es lo que en la actualidad permite generar lo que se conoce como backbone de la red de telecomunicaciones. La construye cada empresa de telecomunicaciones en cada uno de los países que opera, y es sobre la red que se construye luego la red Internet por medio del despacho de datagramas IP. En el tema 3 hemos analizado 7 conceptos: el de funciones de red, el de conmutación, tanto de circuitos como de paquetes, el concepto de transmisión, el concepto de multiplexación de canales, el concepto de multiplexación de paquetes o multiplexación estadística, los conceptos básicos de enrutamiento y las tecnologías de red de uso común en las redes.